El nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud del hecho de que naciste ahí. George Bernard Shaw. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Para la Charla. Para cerrar este ciclo de historias de terror en la última semana de octubre, hoy les traigo dos relatos con tintes nacionales, pues tienen elementos de mi país incorporados en ellos y además han sido creados especialmente para este espacio. Y no se vayan, que al final tengo un anuncio que hacer. Ahora sí, vamos con las historias. El silbido del Cerro Blanco. Dicen los abuelos que en la quebrada del Cerro Blanco nadie debe caminar solo después de medianoche, que el viento no siempre es viento y que cuando silba en realidad es ella llamando. Esa noche Andrés y su prima Lucía subieron al cerro buscando señal para el celular. La camioneta se había quedado sin gasolina y el pueblo más cercano estaba a más de 1 hora a pie. «Apura», murmuró Lucía, antes que empiece a bajar la neblina. El sonido los detuvo. No era viento, era un silbido humano, pero demasiado agudo, demasiado prolongado. Andrés encendió la linterna del celular y apuntó hacia la pendiente. No vio nada. El eco rebotó entre las rocas y el aire se volvió frío, denso, como si el cerro entero contuviera la respiración. Los perros del caserío empezaron a ladrar en la distancia, uno, luego otro. Luego, silencio absoluto. Lucía apretó el brazo de su primo. «Andrés, ese silbido. Mi abuela decía que cuando lo escuchas 3 veces, ya no hay vuelta atrás». Andrés intentó reírse, pero el sonido murió en su garganta. Una sombra se movió entre los matorrales, pequeña, encorvada. Vestía de negro y parecía avanzar sin tocar el suelo. Los celulares se apagaron. Las pantallas negras devolvieron su propio reflejo, pálido, tembloroso. Andrés llamó con voz tensa. ¿Hay alguien ahí? Nada, solo el viento, o eso parecía. Lucía gritó. Andrés giró la linterna hacia el sonido. Frente a ellos, una mujer de cabello larguísimo y piel grisácea los observaba. Su boca era apenas una hendidura, pero de allí salía el silbido que estremecía el aire. La mujer alzó una mano. En sus dedos colgaban cintas rojas manchadas de barro o de sangre. Andrés retrocedió un paso. «No mires», susurró. «No la mires a los ojos». Pero Lucía ya la había mirado. Andrés corrió cuesta abajo. No sabía si la seguía el viento o algo más. No recordaba cómo llegó al pueblo ni quién lo encontró a la mañana siguiente descalzo y con los labios partidos.
Cuando por fin pudo hablar, repitió lo mismo una y otra vez. Ella silbaba, y Lucía respondió. El anciano que lo cuidaba en el puesto de salud juró que, durante la madrugada, escuchó el mismo silbido afuera de la ventana. Y aunque nadie lo vio, en el suelo encontraron algo. Una cinta roja, húmeda, con el nombre de Andrés escrito en hilo negro. Solo falta uno más. La que camina bajo la arena. Nunca debí quedarme solo en el desierto. Decirlo ahora suena fácil, pero en ese momento pensé que sería una aventura. Había pasado el día tomando fotos en las dunas de la Huacachina. Quería captar el reflejo del sol cayendo sobre la laguna, ese momento en que todo se vuelve dorado. Pero cuando el sol se hundió detrás de los cerros, me di cuenta de que el camino de regreso había desaparecido. La arena cambia con el viento. Sí, lo sabía. Pero una cosa es leerlo y otra muy distinta es verlo. Ver cómo todo se vuelve igual. Crestas, sombras, silencio. Un silencio que parece comerte por dentro. Saqué mi celular, sin señal. La batería al 5%. Solo quedaba caminar, seguir alguna dirección con la esperanza de ver luces o escuchar voces. Después de un rato, la luna apareció entre nubes finas, una luna pálida, helada, y en esa luz vi huellas. No eran mías, eran pequeñas, descalzas, marcadas con una claridad que me heló la sangre. Pensé que podría ser algún guía del desierto, alguien que había salido con turistas y estaba regresando al pueblo, pero las huellas no iban hacia abajo, subían hacia una duna más alta. No sé por qué la seguí, quizás porque el silencio era peor que cualquier cosa que pudiera encontrar. Mientras subía, el viento empezaba a cambiar. Venía del este, arrastrando un olor extraño, como agua estancada, a metal viejo. Me cubrí la cara, pero el aire tenía sabor. Sí, un sabor salado, húmedo, como si viniera desde el fondo de la laguna. Entonces la vi. Una figura parada en la cima, delgada, con el cabello largo moviéndose como si flotara bajo el agua. Estaba de espaldas, mirando hacia el horizonte. Vestía de blanco, o quizás la luna la cubría con su luz. Me detuve. Pensé en llamarla. Pero antes de hacerlo, noté algo. Sus pies no se movían. No dejaban huellas nuevas. Era el viento el que giraba a su alrededor, como si respirara a través de la arena. En ese instante recordé lo que me contó un taxista en la tarde, que en las noches sin luna, algunos viajeros se topan con la encantada de la Huacachina.
una joven que fue arrastrada por la laguna y que desde entonces camina entre las dunas buscando a quien la mire para llevárselo con ella. Me reí, o traté de hacerlo. No creía en esas cosas hasta esa noche. Con la voz seca dije: «Señora, ¿está bien?». La figura giró la cabeza apenas, y su rostro no tenía rostro. Era liso, como arena moldeada por el viento, sin ojos, sin boca. Pero su cabello se movía hacia mí, como si me llamara. Retrocedí. La linterna del celular parpadeó, y entonces la escuché. Una voz, no afuera, sino dentro del pecho. Una voz suave, como un pensamiento ajeno. «No te vayas, ya casi amanece». El suelo empezó a moverse. La arena bajo mis pies cedía, tragándome lento. Intenté correr, pero era como hundirse en agua tibia. Cada paso me pesaba más. Caí de rodillas. Intenté gritar, pero la voz se me quedó atorada. Ella seguía acercándose. No caminaba. Se deslizaba, como si el aire la empujara. Cuando estuvo frente a mí, levantó una mano, delgada, pálida, casi transparente, y en su palma un pequeño espejo cubierto de arena. Lo miré y vi mi reflejo, o al menos creí que era mi reflejo, hasta que noté los ojos. Eran los de ella, y sonreía. Quise soltarlo, pero mis dedos no respondían. El viento rugió y la duna tembló. Y justo antes de que todo se oscureciera, escuché su voz otra vez, tan cerca que sentí el aliento en el oído. «No te vayas». Desperté al amanecer junto a la carretera, con la lengua cubierta de arena y el cuerpo entumecido. Un hombre en moto me encontró. Dijo que había pasado la noche buscándome, que me vio desde lejos, arrastrándome en círculos sobre la arena, como si siguiera a alguien invisible. No lo creí, hasta que me mostró una foto, una que había tomado con su celular. En la imagen se veía mi silueta, borrosa, arrodillada en la duna, y detrás de mí una mujer blanca, descalza, con el cabello flotando. Dicen que no hay agua en las dunas, pero yo aún siento humedad en las manos, y cuando duermo a veces escucho su voz, muy bajito, diciendo lo mismo. «No te vayas, ya casi amanece». ¿Cuál fue tu historia favorita? ¿Qué otro mes te gustaría que sea temático? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias como estas. No te olvides de seguirme en el Instagram del proyecto @paralacharla.pe y recuerda que está disponible en Spotify como paralacharla.pe y en YouTube a través del canal de Fernando Cáceres. Los enlaces de acceso a estas plataformas están en el Instagram. No te olvides que todos los miércoles estrenamos nuevo episodio a las 5:30 en Spotify y a las 8 de la tarde en YouTube, hora peruana. Antes de irme, quiero contarles que formo parte del elenco de la obra teatral Última Parada Podcast, escrita y dirigida por César Ruiz. Es una adaptación libre de la obra A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, producida por La Madriguera.
El elenco, conformado por Fernando Cáceres, Isabela Vigil, Álvaro Luque y Paola Portugal, traerá el existencialismo sartreano en formato de podcast en una comedia ácida, muy vigente en estos tiempos. La obra va del 1 al 16 de noviembre, sábados y domingos a las 8 p.m. en La Vaca Multicolor en Lince, en Lima, Perú. Si quieres ver teatro en noviembre, te invito a aprovechar la preventa que acaba este 31 de octubre. Las entradas están a la venta en Join Us. Busca el evento como Última Parada Podcast. Y no lo olvides, todos los miércoles una nueva historia para la charla. Nos vemos.